¿Cómo están? Bueno, en el video anterior, que se hizo un poquito largo, nos quedó muy colgada la parte de crossovers. Así que, nada, terminé el otro video, me tomé un té y decidí hacer la segunda parte, que va a tratar de crossovers. Vamos a charlarlo con algo de técnica, poca, para no poner muy complejo el video en sí, la información. Bueno, ¿qué tiene adentro un bafle? Ustedes ven la caja, preciosa la caja, los parlantes. ¿Qué tiene adentro un bafle? ¿Qué hace que el Twitter haga lo que tiene que hacer, el buffer haga lo que tiene que hacer, el medio haga lo que tiene que hacer? ¿Qué hace eso? ¿Por qué eso funciona? Bueno, dentro de un bafle, pasadas las borneras del bafle que están detrás, sube un cable y va a un circuito electrónico. Un circuito electrónico que llega a algo que se llama crossover, ¿sí? O divisor de frecuencias. Entonces, todas las frecuencias que vienen por el cable llegan a ese crossover y ese crossover se encarga de distribuir la señal a cada uno de los parlantes de manera eficiente para el parlante. Entonces, nos vamos a encontrar con casos en el que al Twitter le vamos a colocar un capacitor, por ejemplo. Al medio le vamos a colocar una bobina y un capacitor, por ejemplo, y al buffer le vamos a colocar una bobina. Esto es lo que sería, o lo que se llama, un crossover de primer orden, o de 6 dB de caída de 6 dB por octava, que es el que me gusta a mí, el más sencillo. Como les explicaba en el otro video, la intención es poner la menor cantidad de componentes dentro de una caja por infinitas razones, pero inicialmente en este caso para evitar pérdidas de señal, dinámica, etc. A veces, dependiendo del rendimiento de cada uno de los parlantes, se coloca otro componente. O sea, dentro de un crossover, ¿qué vamos a encontrar? Capacitores, bobinas, capacitores, como les mostraba el otro día, y resistencias. Tenemos resistencias de alambre, tenemos varios tipos de resistencia para colocar dentro de un crossover. Esta resistencia funciona muy bien, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, una resistencia de este tipo va a un Twitter. Un Twitter es muy sensible. Al ser tan sensible el Twitter, la calidad de esta resistencia nos la va a mostrar. Hay unas resistencias que seguramente ustedes vieron, blancas, parecen ladrillitos. Se usan mucho porque son económicas, pero a nivel auditivo, y aparte, suena feo. Esa resistencia no suena bien, realmente. Como estamos llegando a un parlante que es terriblemente sensible, esto nos lo cuenta el parlante. Entonces la selección de ese componente es crítica a la hora de ensamblar el crossover. No estamos hablando de diseñarlo, estamos hablando de qué lleva adentro un bafle. Bien, esta es una resistencia de Mundorf, económica, y hace muy bien su trabajo. Pasamos a una resistencia más importante de Mundorf, la tope de gama de ellos, que hace mejor su trabajo. Esta resistencia podríamos decir que es, para los oídos tradicionales no se detecta la diferencia, quizá entre esta y esta sí, pero esta resistencia, puesta o no, no van a sentir ustedes una diferencia de sonido. Van a sentir el efecto que produce, pero no una diferencia de sonido. Y después están las resistencias de grafito, de Duelund 40 Audio. Esta resistencia no se percibe. O sea, es una resistencia que podemos poner y no vamos a notar que está puesta. Solamente, nuevamente, como en este caso, aunque de diferente manera porque pasa por grafito, vamos a notar su efecto y nada más.
Estos son los tres componentes que ustedes pueden encontrar en un crossover: resistencias, capacitores e inductores. Bueno, en los crossovers sencillos, ustedes van a encontrar camino al Twitter, viene el cable, va al crossover y del crossover va al Twitter. En serie con el Twitter, ¿qué significa en serie con el Twitter? Lo soldamos al positivo y del negativo vamos a la bornera. ¿Sí? Eso es serie, porque se puede poner en paralelo un capacitor, pero en un 6 dB no está así. O sea, en un 6 dB es mucho más simple. Así que vamos a encontrar este capacitor dentro de lo que es el crossover puesto en serie con el Twitter para hacer un corte. Esto es un filtro. Es un filtro pasa altos, se llama. Entonces, si deja pasar los altos, las altas frecuencias, y frena a las bajas frecuencias, estamos protegiendo al Twitter de que se rompa. Esta es la función de un capacitor, contándolo de manera terriblemente sencilla. ¿Ok? La eficiencia de un capacitor hagamos de cuenta para que se entienda claramente que esto es una puerta que se abre y se cierra rápidamente, dejando pasar frecuencias altas y no dejando pasar las frecuencias bajas. A las frecuencias bajas la puerta cerrada, les dice que no. Pero necesitamos que trabaje de manera muy rápida para que sea eficiente. ¿Ok? Entonces, para que eso suceda, cuanto menos resistencia interna tiene el capacitor, se llama ESR, cuanto menos resistencia interna tiene el capacitor, podemos hablar de que también es más rápido, y eso a ustedes les va a dar un mejor sonido final, es más estable y les va a dar un mejor sonido final. Este, por ejemplo, es un capacitor Mundorf Silver Oil. Este funcionaría perfectamente para un corte de un Twitter. Ahora, hay otros capacitores. Como me habrán escuchado decir, o me habrán visto decir, el fabricante sabe lo que hace y promedia. ¿Para qué promedia? Promedia primero con la calculadora, haciendo números, qué parlante voy a poner, etc. Promedia. Y después promedia el sonido final. ¿Sí? Este capacitor es muy rápido y de muy alta definición. Pero tenemos otros capacitores. Esto es un MKP. ¿Se acuerdan que lo nombramos el otro día? O sea, esto es polipropileno. Sobre la película de polipropileno, en este caso hay plata depositada sobre esa película, y esto trabaja, como les conté, como esto hagan de cuenta que es una batería que se carga y se descarga, pero en el caso del filtro, puerta que se abre y se cierra. Bien, esto es rápido, muy baja resistencia y muy rápido. Pero hay otros capacitores que se usan en crossovers y son los electrolíticos no polarizados. Este tipo de capacitor se puede usar perfectamente en el corte de un medio abajo, dependiendo de dónde queremos llegar con el medio. ¿Sí? O sea, si llega muy abajo se utiliza este tipo de capacitor porque pueden llegar a altos valores como este, por ejemplo, 470 microfaradios, bipolar, como se llama, pequeño y económico. Entonces, ¿qué pasa con los fabricantes? ¿Qué pasa con los fabricantes? Lo colocan en primer lugar porque es económico. En segundo lugar, tiene una resistencia alta interna. Al tener una resistencia alta, va a ser lento. Y al ser lento, beneficia a algunos parlantes que no tienen capacidad resolutiva. Cuando nosotros a un parlante que no tiene capacidad resolutiva le damos un capacitor muy rápido, lo estamos atorando. Le estamos pidiendo que haga más de lo que puede. Entonces, para eso existen este tipo de capacitores. Obviamente estamos hablando de parlantes de menor calidad. Este tipo de capacitor se coloca en un bafle con parlantes de baja calidad o en un bafle al que queremos acotarle la información al parlante para que el parlante no se atore y no nos muestre sus defectos, haciendo un equilibrio. Por lo general lo van a encontrar, los bipolares los van a encontrar en crossovers antiguos. Se usaba mucho esos crossovers, o sea, muchos de ustedes hacen los reemplazos, sacan el bipolar y ponen MKP, por ejemplo, MKP económicos que puede haber, y van a tener mayor resolución, pero hay que ver si el parlante lo tolera. Entonces, esto pasa con capacitores.
Con inductores pasa lo mismo. Este inductor tiene una resistencia, por ejemplo, medio ohm, y este inductor tiene otra resistencia que es de 0,2 ohm, es menos de la mitad de este. A menor resistencia que tenga el componente, por ejemplo, este es un inductor ideal, por ejemplo, para medios, y este también, estos dos podrían ir en medios, dependiendo del corte, del punto de corte que le queremos dar. Entonces, en un crossover ustedes van a encontrar resistencias, capacitores e inductores. El valor de la resistencia, del inductor y del capacitor les va a hablar del corte. Filtro pasa altos, esto deja pasar alta frecuencia. Filtro pasa bajos, esto deja pasar baja frecuencia. ¿Sí? Hagan de cuenta que es como una plataforma, ¿sí? Cuando al capacitor le llegan frecuencias bajas, el capacitor no las deja pasar. Cuanto más bajas son, más trabaja el capacitor. Y aquí al revés, cuanto más altas son, más trabaja el inductor, más difícil para la alta frecuencia, no pasa, pasan solo las bajas. En bajas frecuencias no hay una reactancia, digámoslo así. La reactancia es un término que explica claramente cómo funciona un capacitor y un inductor. Tenemos reactancia capacitiva y reactancia inductiva. La reactancia es la oposición al paso de la corriente que varía con la frecuencia. ¿Sí? Esto es el filtro pasa altos. Y la reactancia en el caso inductivo, reactancia inductiva, es una oposición al paso de la corriente que también varía con la frecuencia, o sea, funciona de la misma manera, disminuyendo las frecuencias bajas. Altas, ¿sí? O sea, deja pasar las bajas. O disminuye la reactancia en el paso de las bajas para dejarlas pasar. Ok. Bueno, estos son los componentes que van a encontrar. El diseño del crossover ya es un capítulo que vamos a hablar en otro momento, es muy complejo. Pero como les contaba en el video anterior, cuando ustedes eligen parlantes de calidad, el diseño del crossover puede simplificarse. ¿Sí? Tenemos diferentes tipos de crossovers. 6 dB por octava, el que nos gusta a nosotros, 12 dB, ya la curva. ¿Qué es un 6 dB? Ustedes tienen la respuesta del parlante, aplican un corte, la respuesta por ejemplo es plana, aplican un corte y en un 6 dB la caída es muy suave. Aplicamos un corte en cierta frecuencia y a partir de esa frecuencia, con un capacitor, en el caso de baja frecuencia, en este caso la baja frecuencia, digamos que baja frecuencia y alta lo ponemos así, aplicamos un capacitor y entonces para proteger el Twitter y permitirle que trabaje dentro de su frecuencia para la que fue creado, porque si a un Twitter le damos grave lo rompemos, o sea, si le damos todo el rango de frecuencia lo rompemos. Entonces aplicamos un capacitor, desde el punto de corte en adelante un 6 dB hace una caída muy suave. Un 12 dB más abrupta. 18 dB más abrupta. 24 dB más abrupta. ¿Ok? ¿Qué pasa? Para incrementar la curva, o sea, para hacerla más abrupta la curva, necesitamos más componentes. Ahí es donde el crossover se pone complejo. ¿Por qué necesitaríamos más componentes? Porque quizás llevamos al Twitter al límite de la respuesta de frecuencia abajo, ¿sí? Entonces necesitamos cortarlo muchísimo para que ese Twitter no haga graves. O sea, estamos al límite. Sabemos que los parlantes tienen límites. Por ejemplo, los buffers tienen frecuencias de resonancia que plantean, la FR del buffer plantea un límite abajo, digamos, ¿no? De ese parlante. Más abajo de eso va a ser cosas, pero estamos trabajando en la frecuencia de resonancia del parlante. Uno podría decir, de ahí para arriba tenemos en cuenta el buffer. Cuanto menos FR tiene, mejor. Bueno, FR, frecuencia de resonancia. En el caso de los 24 dB, la cantidad de componentes que se llevan para lograr esa curva es enorme y ahí es donde perdemos información, dinámica, energía, microinformación, de todo. Y aparte de eso, si la calidad de los componentes que ponemos es regular, a la hora de hacer un crossover serio, va a alterar la respuesta de un parlante. Como les conté, esto se utiliza
en los parlantes económicos, si nosotros colocamos esto en un bafle, lo vamos a hacer lento a un parlante que quizás es rápido. Entonces vamos en contra de lo que el parlante en realidad puede hacer. No tiene sentido, tenemos que poner un buen capacitor. Obviamente, para el do-it-yourself de baffles, la relación costo-beneficio ingresa indudablemente, y no todo el mundo puede poner los mejores componentes del mundo, o sea, los mejores componentes del mundo o los componentes que le vayan perfectamente a ese juego de parlantes que tenemos. Un excelente inductor que le abre el paso a la información de manera increíble para un parlante que no tiene capacidad resolutiva, le estamos yendo en contra. Entonces pongamos un inductor mucho más tranquilo que haga que el parlante se sienta cómodo, ¿sí? Entonces el parlante nos va a reproducir música sin descontrolarse y vamos a estar contentos porque va a sonar bien. Yo les hablo de IQFON porque es un domo que me gusta. También les puedo hablar de los AMT de Mundorf, que es una AMT que me encanta. Air Motion Transformer, hablando de Twitter, que baja mucho y hace un buen rango en medios, digamos, también, ¿no? Ok, tiene un rango de frecuencias muy importante, una AMT. Bueno, yo les puedo hablar de que he probado diferentes tipos de capacitores de corte, y como es 6 dB por octava, es el único componente electrónico que hay en el paso de la señal, y he tenido muchas sorpresas, algunas a favor y otras no. Bueno, durante mucho tiempo yo estuve pidiéndole a un IQFON que haga un poquito más de lo que podía. Y en algunas situaciones de mucha exigencia, el IQFON cortado en 6 dB, o sea, le vamos a exigir al parlante, entonces hay que seleccionar muy bien el corte. Y en esto ahora de crossovers es muy interesante saber que es mucho mejor darle el corte adecuado al parlante que el mejor componente. Va a sonar mejor ese parlante en su corte adecuado que en el corte que nosotros queremos, que quizá no es el adecuado para el parlante, con uno de los mejores componentes del mundo instalado. Pero ¿por qué no me suena bien? Porque el parlante no está en su punto de corte ideal. Y ese punto de corte se los puede dar el fabricante, ¿sí? Que no es genérico, no es lo que encuentro en internet, la información. Tienen que hablar con el fabricante si quieren saber dónde se comporta bien ese parlante. Después están las soluciones de compromiso. Yo lo voy a cortar acá, y porque este medio, tienen un medio, es un Twitter y un buffer. Este medio trabaja bien de acá a acá, así que el Twitter que arranque de acá y que vaya. Entonces el medio va a estar en el rango en el que él se comporta bien, pero el Twitter hace lo que puede, pero en agudos es cuando escuchamos el baffle. Y el buffer pero este buffer está muy arriba, o sea, está ensuciando todo. Entonces, los fabricantes a la hora de diseñar un crossover saben muy bien, más un fabricante de baffles que a su vez fabrica su propio parlante, saben muy bien dónde se mueve cómodamente su parlante y no lo van a volver loco, no lo van a exigir. Entonces, es muy interesante hacer actualización de los componentes internos de un baffle. Pero tengan en cuenta siempre que el fabricante eligió esos componentes, cuando hablamos de gama media para arriba, pensando en el resultado final a nivel auditivo. De gama media para abajo lo hicieron poniendo la calculadora al lado. Entonces les van a colocar capacitores de este tipo y las resistencias que son blancas de ladrillito, que tengo varias guardadas pero que ni sé dónde porque no las uso. O sea, traje en su momento para probar. Aparte esas resistencias varían con la potencia, varían de valor, no tienen estabilidad, hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, entonces, ¿qué hay dentro de un baffle? Un crossover. ¿Y qué hace el crossover? Divide la señal. Si el crossover está bien hecho, el Twitter va a estar cómodo, el medio va a estar cómodo, el buffer va a estar cómodo. En 6 dB por octava no tenemos algo que se llama giro de fase. En 12 dB sí. ¿Qué es el giro de fase? Según me contaron, cuando los parlantes están en fase, los parlantes que pistonean, como digo yo, se mueven
al mismo tiempo, ¿sí? Cuando giramos la fase, cuando este sale, este entra. Y eso a ustedes les va a traer un desorden en la información. Y aparte cancelaciones de frecuencias en el punto de cruce. O sea que los dos tienen que salir al mismo tiempo. Entonces en el caso del 12 dB, nosotros tenemos que girarle la polaridad al parlante para que sigan saliendo al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Ok? Bueno. Y de ahí en adelante la cosa se pone cada vez más complicada. 18 dB no gira la fase, pero como ya les conté, es muy complejo hacer que un crossover de esos entregue todo. No lo va a entregar. Porque nada de esto es perfecto, no importa la marca ni el modelo. Acá queda información. O sea, esto tiene que abrirse y cerrarse rapidísimo para que pasen frecuencias de 20, 30, 1000, 50.000 ciclos. Se abre la puerta y se abre y se cierra 50.000 veces. Algo queda, chicos. O sea, nada es perfecto en el mundo. Entonces, acá menos. Acá estamos haciendo las cosas cada vez mejor, la industria, pero no es fácil. Entonces, menos componentes en un crossover y de mayor calidad, capacitores o los inductores toroidales que les mostré, menos es más sonido final, si el parlante es de buena calidad y lo soporta. Bueno, en un crossover siempre vamos a hablar de corriente alterna, porque la señal de música maneja las dos, trabaja positivo y negativo, o sea, senoidal o alteraciones de la senoidal. Senoidal es una nota pura o un tono puro, perdón. Y la música es muy compleja, pero dentro del campo del alterno. El continuo es una constante. De una manera se va a comportar un capacitor en alterna y otro de continua. Hoy estamos hablando de crossovers, se maneja perfectamente en el campo del crossover, en el campo del alterna. Las resistencias, ¿para qué se usan? Bueno, si nosotros tenemos un parlante que notamos que rinde más que el resto, podemos hacer que rinda menos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con una resistencia. ¿Qué va a hacer esta resistencia? Va a convertir ese exceso, va a tener que tener un valor específico, porque ese valor nos va a dar a nosotros la cantidad de potencia menor que queremos, ¿sí? Para que empareje con el resto. En los antiguos baffles ustedes pueden encontrar detrás controles para bajar la respuesta de los parlantes, y por lo general había para bajar resistencia, y ustedes le bajaban el rendimiento a ese parlante y ese parlante emparejaba. Quizá alguien quería más rendimiento por, como ya he dicho, algún tema auditivo. Con los años se va perdiendo el oído, entonces le aumentaba y ese incremento de respuesta de frecuencia en agudos compensaba la caída del oído. Bueno, digamos que hoy hay algunos parlantes muy particulares que a ustedes les permiten cambiar estas resistencias por otras. Detrás del bafle hay resistencias de este tipo y ustedes las pueden reemplazar comprando distinto valor, asesorados por el fabricante y escuchando el tipo de... Porque como todos escuchamos distinto, es muy importante poder hacer estos pequeños ajustes que van a hacer ahora me gusta. Porque para tu oído la respuesta va a ser la que te gusta. Como siempre digo, tenemos que averiguar cómo nos gusta escuchar. Y no se trata solamente de qué sonido. ¿Qué tipo de frecuencia nos gusta escuchar? ¿Nos gusta escuchar con un poco más de agudos? ¿El agudo nos molesta dependiendo ya del tiempo? Hay oídos que se ponen sensibles con los años. Pueden perder información, pero hay oídos que se ponen muy sensibles. Entonces queremos bajar ciertas frecuencias que nos molestan. Y hay ciertos baffles de muy alta gama que permiten hacerlo. No con un control que suma contactos y problemas, etcétera, sino directamente quitando la resistencia que trae, colocando otra, bajando ese rendimiento y nosotros sintiéndonos mucho más cómodos frente al baffle. Estos son los tres componentes. Esto es lo que hay adentro de un baffle. Y hacer un crossover no es, como les dije, no es sencillo. Hay fórmulas, muchísimas. Están en internet, hay programitas, se puede hacer todo. La fórmula nos va a dar nos va a acercar a cierto punto. No es definitivo.
¿Por qué les cuento que no es definitivo? Obviamente, nosotros hemos hecho baffles, hemos hecho crossovers, hemos medido parlantes, hemos diseñado, hemos proyectado crossovers, simulado crossovers, etcétera, etcétera, etcétera. Se simuló la caja, se simuló el crossover, se simuló todo. En la computadora todo era perfecto. Cuando lo construimos, ¿sí? La caja estaba bien. Cuando lo construimos nos encontramos que no funcionaba como queríamos. Y habíamos utilizado los mejores elementos necesarios o instrumental necesario para medir parlantes y poder hacer este tipo de simulaciones. ¿Qué pasó? Yo tengo cierto instrumental, tenemos cierto instrumental, un analizador de espectro en tiempo real, para medir un baffle sirve perfectamente. No una computadora con un micrófono USB, tenemos un buen micrófono, con un pre-micrófono, con un aparato enorme, japonés, divino, que en pantalla y con sus barras nos muestra la respuesta de frecuencia de diferentes cosas. Entre ellas, con un micrófono, la respuesta de frecuencia de un parlante. Lo vamos a ver, se los voy a mostrar en algún momento. Habiendo hecho todo esto maravilloso como les conté, medí el parlante y Twitter bien, medios bien, y el corte entre el medios y el buffer, bache. Y se escuchaba claramente esa caída en medios bajos. El baffle era plano. Acá podemos entrar en un campo de discusión porque mucho fabricante le va a dar a ustedes una curva que les va a gustar al oído. Pero cuando hablamos de neutralidad, por lo general la idea es que la curva del baffle sea plana. Como siempre dije, a mí me gusta que el parlante sea un reproductor puro y no un productor. Si produce per se, ya me está alterando lo que viene. Entonces, nuestra búsqueda es reproductor puro, lo más puro posible. Bien, con toda esta maravilla de cosas que habíamos aplicado cuando llegamos al cruce entre la parte baja del medio y la parte alta del buffer, bache. Inmediatamente llamo al profesional que había hecho todas las mediciones y me dice, bueno, pero usamos los mejores componentes para medir. Es lo que dice el aparato. Yo digo, bueno, está mal. Acá tenemos una caída, no podemos tener este bache. Y estábamos hablando del prototipo, ¿no? ¿Okay? O sea, no tenía yo nada más. Imagínense, jamás les voy a ofrecer un producto que yo no haya testeado por meses y años, como les conté en el último video con respecto a cables. Jamás voy a ofrecer un producto crudo que yo no sepa qué es lo que hace, habiéndolo probado mucho tiempo atrás. O sea, por mucho tiempo. ¿Ok? Bueno, solución, se cambió la frecuencia de corte, o sea, perdón, la curva de corte. Entre el medio y el buffer teníamos 12 dB, pasamos a 6 dB. ¿Qué pasó? Respuesta pareja. Ok, pero el buffer comenzó a meterse en un rango de frecuencias del medio si nos alteró el medio. ¿Era el buffer adecuado? No. ¿Cómo lo compensamos? En ese momento pudimos compensar ese problema con trabajo acústico interno de la caja. Se pudo, realmente se pudo. Esa suciedad que metía el buffer trabajando en una frecuencia que no era para él, claramente, bajó muchísimo. Bajó muchísimo. Yo escuchaba algunas notas que era lo que hacía, pero la mayoría de la gente no. La verdad que no. Nunca nos dijeron nada. En las audiciones en nuestra sala, ¿no? ¿Ok? Bueno, al año reemplazamos ese buffer por uno que no hacía ningún tipo no generaba ningún tipo de esta suciedad. En los otros videos, en uno de los últimos videos les comenté que vamos a hacer un Morfeo versión light con un buffer y un tweeter y que gracias a la empresa que nos fabrica buffers a nosotros, una de ellas, pudimos llegar a un parlante que no necesita
ninguno de estos componentes. No significa que una vez que se ensamble el baffle no pongamos uno, muy pequeño quizá, ¿sí? Desde un punto de vista como para hacer una corrección auditiva, no por instrumental. Por lo que les vengo diciendo, ustedes pueden llegar por instrumental a una respuesta de parlante simulada perfecta, pero después cuando se construye, eso puede llegar a cambiar muchísimo. Ah, pero me lo dijo el instrumental. No. Entonces, ¿cómo se pone a punto un baffle? Y lleva mucho trabajo, porque a nosotros el instrumental nos acerca, pero no nos da exactamente el punto de corte. Estas empresas que hacen todo este tipo de trabajo previo a lanzar un baffle, no hicieron un crossover por instrumental, lo construyeron y lo largaron. Lo hicieron por instrumental primero y después lo pusieron a punto, corriendo los cruces para arriba, para abajo, un poquito más, un poquito menos. Eso hace que después la curva no les dé perfectamente flat, ¿sí? Pero se escucha bárbaro el baffle. Entonces, nosotros buscamos un ideal flat y que se escuche bárbaro. Es como el que quiere de la electrónica que se escuche todo sin distorsión y de manera musical. Es difícil, la electrónica pone su color también. Esto es electrónica, resistencias, capacitores, inductores. Electrónica pasiva, pero esto conforma después, dentro de un amplificador hay capacitores más chiquitos, pero hay capacitores. Hay resistencias mucho más chicas, pero hay resistencias, etc. Hay choques, hay inductores, hay. Bien. La fabricación de un crossover es compleja. Y después de haber llegado entonces al punto que nos da la simulación, tenemos que seguir para arriba, para abajo. ¿Eso qué implica? Implica que el capacitor que me dijo el crossover, que puede ser de 10 microfaradios, quizá le tengo que poner un 0,5 más. Y tengo que tener un 0,5. O quizá le tengo que poner un 0,7. Entonces tengo que tener un 0,5 y un 0,22. Un 0,47 y un 0,22. Que son valores tradicionales de capacitores. Y por él le tengo que poner un 0,80. ¿Qué implica? Poner a punto un crossover implica tener mucho material disponible para probar, para escucharlo. Un capacitor, le ponemos varios capacitores más en paralelo y vamos jugando con el punto. De lo que nos dio el programa, vamos jugando con el punto para arriba o para abajo y escuchamos. Escuchamos cómo suena el parlante solo y después su relación con el parlante con el que va a estar. Un medios o directamente un buffer hablando de un Twitter. Así nomás, de lo que dice el programa, no funciona. Si hacen el ajuste fino, suena infinitamente mejor. Lleva tiempo, lleva trabajo y en un principio lleva la inversión de comprar muchos componentes para jugar para arriba o para abajo, bobinas lo mismo, resistencia es lo mismo, hasta encontrar el punto perfecto. ¿Sí? Puede llevar mucho tiempo porque es auditivo. El crossover tiene que estar fuera del baffle, nosotros tenemos que estar tranquilos, vamos cambiando, nos sentamos a escuchar un tema que conocemos de memoria, tenemos que poder chequear contra un baffle ya armado por un fabricante, y porque si no tenemos instrumental, queremos tener un referente, ¿sí? Bueno, esto es como el do it yourself. Quería hablarles de crossovers, pero al mismo tiempo estamos hablando del do it yourself de un crossover, ¿sí? Dentro de un baffle, los crossovers son... Hay varios tipos de crossover. Crossover paralelo, que es lo que usa la mayoría. Crossover serie, es otro tipo de diseño. Vamos a hablar de crossovers, pero hoy hablamos de la continuación del do it yourself del video anterior. Y después hay crossovers que no tienen capacitores. Más adelante vamos a hacer un video de exclusivamente crossovers, ¿sí? De este tipo de crossovers, del tipo de componentes que lleva, de qué le puede pasar al parlante con un crossover o con otro, etcétera. Porque algunos parlantes reaccionan bien a un tipo de crossover, reaccionan mal a otro tipo de crossover. Por ejemplo, es muy difícil encontrar un parlante que funcione bien con un crossover que no tiene capacitor, que se llama Cinecap. Es muy difícil encontrarlo. O sea, no todos los parlantes reaccionan bien a un crossover sin capacitor. En lo personal, a mí me gusta mucho el crossover serie.
por una experiencia así de que tuve en mi adolescencia. Yo armaba crossovers paralelos y un día llegó a mis manos la información del crossover serie y de hecho lo vi. Un bookshelf mío lo convirtieron de crossover paralelo a crossover serie delante mío y les cuento, desapareció la caja, no se escuchó más. Desapareció el sonido raro que tenía el buffer. Desapareció la agresión que tenía el Twitter, que era un Twitter de plástico de una marca del norte de Europa. Primeros prototipos, nada que ver con lo que hacen hoy, que es maravilloso, pero esos primeros prototipos eran... Desapareció todo eso. Y no solo desapareció todo eso. De salir toda la música de los parlantes y de la caja, ¿sí? Al desaparecer la caja, todo se expandió, todo el parlante empezó a proyectar de una manera increíble la escena impresionante, una cajita de este tamaño haciendo cosas de baffles gigantescos. Y había una persona en la sala en la que se estaba haciendo esto, que era un director de orquesta, y dijo, yo quiero comprar eso. No, bueno, donde yo estaba fabricaban baffles y esa persona le dijo, no, le fabrico uno igual, este es nuestro también. Ok, y aparte yo, bueno, no me metí, pero nada que ver, no quería venderlo, o sea, al contrario, una vez que vi lo que podía hacer con un crossover nuevo, por eso es tan crítico el tema de los crossovers, o sea, todo el mundo se manda a hacer una caja, se anima a hacer una caja, y está bien que experimentemos, pero después querer encontrar las respuestas de las cajas serias, a veces puede ser por suerte, y terminan sonando bárbaro, pero eso es suerte. Hacer que un baffle suene bien lleva muchísimos factores. Inicia por la caja, sigue por la selección de parlantes, y estamos charlando de lo complejo que puede ser un crossover a pesar de ser un 6dB, que puede llevar un capacitor en el tweeter, un inductor en el buffer, o si es 3 vías, capacitor tweeter, capacitor inductor medios, inductor buffer y nada más. Más simple imposible, sí, pero hay que darle el punto de corte que le gusta al parlante, para la ocasión en la que lo vamos a usar y teniendo en cuenta los parlantes que van a ser sus compañeros. Bueno, es muy apasionante. Es muy apasionante. ¿Saben por qué es muy apasionante? Porque cuando ustedes trabajan con esto y empiezan a buscar el punto de corte exacto, un día dan con él, yendo a este fine tuning muy finito, un día dan con él. Y cuando dan con él, el parlante que lo estaban escuchando desaparece, como les acabo de contar del crossover serie. Entonces es una pared de música, que no es una pared de profundidad, pero digamos, es una pared de música donde no hay equipo. ¿Y por qué no hay equipo? Porque el baffle no está siendo productor. Y para lograr que un baffle no sea productor, buena caja, es fundamental, buenos parlantes con sinergia entre sí, la nota sube y baja y yo no noto cambios, ¿sí? No noto colores ni timbres, y el crossover ajustado a la perfección. Entonces, cerramos. Dentro de un baffle hay un crossover, el fabricante trabajó muchísimo para que ese crossover se llevara muy bien con los parlantes que eligió o los que él mismo fabrica y lo lanza al mercado. Esto es lo que hay dentro de un baffle. Terminando el video anterior, el do it yourself, todo lo que vengo hablando es para un do it yourself de baffles de calidad. Para tener un sonido final superior o que nos guste más, vamos a hablar así, para tener un sonido final de nuestro baffle que nos termine gustando más que propuestas comerciales. Porque en las propuestas comerciales siempre va a haber un poquito de, dentro de lo comercial, gama media, siempre va a haber un poquito de calculadora y van a entrar en juego cositas que van a hacer que no define bien abajo. Este medio colorea, ese agudo es agresivo, o me faltan agudos. Pero cuando damos con... Si les gusta experimentar, es mucho más fácil
o sea, comprar un par de baffles hechos o encargarle a alguien que haga todo este trabajo, abonarlo y ya está. Pero como nosotros fabricamos, nos encanta experimentar y experimentamos no solamente con el componente, sino con tratarlo al componente, dopar al componente, fijarnos qué cable va. O sea, uno dice, es fácil hacer un baffle. No, no es nada fácil. Es un gran desafío hacer una buena caja. Las maderas adecuadas. Una madera que para un do it yourself MDF, HDF como piso, fibrofácil es malísima palabra. Y que no los agarre la humedad porque se expande todo, es un desastre. Pero fibrofácil no, nunca. Ustedes no saben qué sonido tan feo tiene el fibrofácil. Quizás se lo atribuyen al parlante y es la caja que está haciendo una cosa horrible, y ese es el fibrofácil. Un buen do it yourself lleva de MDF para arriba, MDF, HDF. Una buena caja lleva otro tipo de maderas más trabajadas. Nosotros hacemos un sándwich de 3 maderas. Naturales, multilaminados y HDF. ¿Por qué? Porque encontramos en ese trío, encontramos el menor timbre posible, pero el que está es agradable, aporta, no ensucia, aporta. Bueno, años de hacer cajas, todo esto empezó hace 20 años, años de hacer cajas y encontrar la combinación que nos gusta para la caja. ¿Se acuerdan de los videos de las resonancias? Siempre les cuento resonancias. Bueno, encontramos la caja que, ninguna caja no resuena, pero encontramos la caja que resuena para el lado donde aporta a favor de la música. Como les dije hace un ratito, nada es perfecto, pero entonces busquemos que esa imperfección sume. ¿Ok? Bueno, me hice como es complejo, me hice un pequeño machete y estoy viendo si me olvidé de algo. No, no me olvidé de nada hasta ahora. Bueno, listo. Quería contarles esto. Podemos ayudarlos a desarrollar crossovers. Lleva tiempo. No vamos a hacer un crossover por computadora y le vamos a dar el circuito. Lleva tiempo y necesitamos muchísima información sobre lo que ustedes van a hacer. O sea, si alguien quiere crear un baffle y tiene parlantes y quiere que nosotros desarrollemos el crossover, ningún problema, pero necesitamos todos los datos del parlante. Probablemente hablemos con el fabricante. Los parlantes los vamos a necesitar y vamos a necesitar experimentar con esos parlantes y el crossover para darles a ustedes el crossover adecuado para esos parlantes que quieren, o el más adecuado, ¿sí? Para esa combinación de parlantes que ustedes quieren usar. Lleva tiempo. Esto no se hace en una semana. Lleva mucho tiempo. Este ajuste fino, tenemos todos los componentes necesarios, pero este ajuste fino, después de medir lo que el parlante hace. El video anterior me quedó algo en el tintero. La mayoría de la gente mide el parlante, por ejemplo, le quieren sacar la frecuencia de resonancia a un buffer, quieren obtenerla, lo colocan en instrumental, el buffer nuevo. El buffer nuevo les da una frecuencia de resonancia y el buffer con uso les da otra frecuencia de resonancia. Si se calcula los parámetros que se llaman Thiele-Small de un parlante nuevo, ¿sí? Y se proyecta un crossover y una caja en base al cálculo de ese parlante nuevo, vamos a tener algún problema cuando los parlantes se ablanden, cambien las respuestas y ya lo que hicimos no sea óptimo para ese parlante. Entonces yo soy partidario de medir el parlante después de que hizo breaking, porque yo ahí sé lo que va a ser el parlante de ahí en adelante. Una vez que hizo breaking, el parlante se va a comportar igual. Ahora, si yo lo mido nuevo, duro, me va a dar ciertas respuestas, parámetros, que no son los mismos a
200 horas de uso. Y por ahí lo que calculé de caja, quizá lo que calculé de caja y crossover, no quedó óptimo, se me desplazó. ¿Se entiende? O sea que para hacer un buen do it yourself tenemos que tener en cuenta una serie de cosas que tienen que ver con algo que ya les he contado. Tomen un parlante, háganle break-in y mídanlo después de break-in. Y entonces van a tener una respuesta más cercana a lo que en realidad van a necesitar. Bueno, les iba a hablar mucho más técnicamente de lo que hace un capacitor o cómo funciona, sus dieléctricos. Hay dieléctricos de papel, papel con aceite, papel con cera. Todo esto sirve para mejorar la aislación, los deja más estables, suena mejor. Cualquiera les va a contar que un capacitor que es al aceite va a sonar más suave que un capacitor seco. El problema es que algunos fabricantes muy importantes, pero realmente muy importantes, con equipos de decenas de miles de dólares, fabrican sus componentes, les ponen su marca, y esos componentes con el tiempo, y yo los he visto, no me contó nadie esto, los he visto, se pudren. Porque el aceite que colocan dentro del componente puede llamarse un electrolítico, terminó corrompiendo el material y pudrió el capacitor. No voy a dar el nombre, pero ustedes se asombrarían si yo les digo el nombre de la empresa que fabrica electrónica, equipos de audio, baffles y amplificadores y lo demás. También fabrica componentes y no sé qué está haciendo hoy, pero si no cambió ese aceite, sepan que ese capacitor electrolítico, por ejemplo, en un tiempo debe haber cambiado el aceite, porque en aquel momento ya había bastante ruido sobre esto y deben haber cambiado el aceite. Lo que pasa es que ese aceite es más caro. Para que sea estable es más caro. Había gente que era muy enemiga de, no, capacitores al aceite no, porque se... Bueno, hoy las cosas son distintas, pero no sé si esta gran empresa hizo ese cambio. Y en parte saben que es obsolescencia programada. La obsolescencia programada en audio existe muchísimo. Y más en los productos que vienen de cierta zona del planeta, donde le calculan con precisión los 3 años de durabilidad y a los 3 años y 30 días, y ya no hay garantía si no compraron la extendida. Este tipo de capacitores duran toda la vida. Este es regenerativo, o sea, se autorregenera. Este no, pero está construido de una forma que si no nos vamos de los parámetros que tolera, no vamos a tener problemas nunca en la vida. Bueno, esto habla finalmente también de la selección de materiales a la hora de hacer el crossover. Listo, quería terminar, perdón, 48 minutos. Este video que era para completar el video anterior llevó el mismo tiempo que el video anterior. Bueno, es muy largo esto, chicos, o sea, hay que contarles todo lo que implica un sistema de sonido desde el pilar de la casa o el tablero del edificio a la punta del parlante, o sea, al tweeter, al medio del buffer, es enorme. Y ya les digo, con el tiempo vamos a ir poniéndonos a veces un poquito más técnicos para hablar de diferentes cuestiones en términos más que por ahí ingenieros o técnicos electrónicos conocen más. Yo les estoy hablando como si les hablara un amigo, como le hablara a un amigo, ¿sí? En términos lo más sencillos posibles para que se pueda entender y esto no sea aburrido. Bueno, disfruten de sus equipos, disfruten de la vida, de los seres que los rodean, de 2 patas o de 4, nosotros tenemos de 4 y de 2. Y nos vemos en próximos videos.